Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a esta charla de Roberto Perinelli sobre la dramaturgia en el teatro independiente, una historia. Esta es una charla organizada por Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, y SADA, Sindicato Argentino de Autores. Roberto es dramaturgo, investigador y docente. Y bueno, y tenemos muchas ganas de escucharte, Roberto. Para eso estamos acá. Absolutamente asombrado. Pero bueno, subo. A ver, ¿está bien así? ¿Si hablo así? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les digo que esto me dijeron 1 hora y cuarto y después preguntas. Pero de todos modos, suponiendo que yo diga algo un poco confuso, no me molesta que me pregunte, que me interrumpan y me pregunte, porque algo confuso es posible que diga, más de una cosa. Es largo, espero que en 1 hora y cuarto entre todo, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, supongo que más o menos todos están enterados que el 30 de noviembre de 1930 Leonidas Barletta fundó el Teatro del Pueblo, que es el primer teatro independiente de la Argentina y de Iberoamérica. Con esa fundación, con esa creación, Barletta cumplía con un reclamo del mundo intelectual muy activo en la década del 20, sobre todo porque existían dos grupos, Boedo y Florida, de alguna manera enfrentados, digamos, un enfrentamiento muy intelectual porque se cruzaban, bueno, no eran tan enemigos, pero tenían dos concepciones distintas de lo que vendría a ser el arte. Florida decía que lo que había que hacer era revolucionar el arte, encontrar las nuevas formas del arte que sean distintas a lo que se había hecho hasta ahora, y Boedo decía que había que tomar el arte y ponerlo al servicio de una causa social, sobre todo porque había una zona importante del país que no tenía acceso a la cultura. Por lo tanto, había que trabajar en llegar a ese sector que en esa época se podía visualizar como los humildes, palabra que ahora ya no se usa más, pero recuerden que Evita la usaba mucho. Ay, disculpa, agua, me ahogo. Sí, bueno, disculpen, Bueno, Florida se ocupó mucho de la poesía, le interesaba mucho la poesía, las nuevas formas de poesía, el ultraísmo que había traído Borges de Madrid, y Boedo, que podríamos ya decir con nombres actuales, que es el progresismo, o si ustedes quieren con nombres de aquella época, la izquierda. Trabajaba mucho con la novela, el cuento y el ensayo.
Digamos que en estas menciones que yo hago no aparece el teatro, pero Boedo de alguna manera empezó a editorial sobre esta necesidad de crear un teatro de arte para las masas. Leonidas Barletta lo que hace es fundar un teatro con ese objetivo. Cuando se dice que el Teatro del Pueblo es el primero, es relativamente cierto, precisamente por el empuje de Boedo. Muchas gracias. Por el empuje de Boedo, hubo algunos emprendimientos anteriores al Teatro del Pueblo, pero emprendimientos efímeros y fracasados. Algunos, 3 o 4, no tampoco una cantidad enorme. Que no llegaron a nada, algunos estrenaron algo, algunos ni llegaron a eso, pero casi todos hicieron una plataforma de principios, porque las declaraciones son más fáciles que las concreciones. Barletta participó de algunas de esas agrupaciones y por lo tanto aprendió y tomó recaudos con respecto a su futuro, a su proyecto y el futuro de su proyecto. Y estableció una serie de normas de funcionamiento muy severas. Un acta, un estatuto y un reglamento. El acta, que se firmó en marzo del 31, está desaparecida, no se ha encontrado, pero sí el reglamento y el estatuto. En el estatuto se mete con cosas, diría, hasta muy cotidianas. Desde ya, el teatro independiente, el Teatro del Pueblo y el teatro independiente en general, que nace a partir de ahí, era, digamos, de un compromiso muy alto. Todos los días de 7 a 12 de la noche. Barletta castigaba las llegadas tarde, castigaba los ausentes sin aviso, castigaba hasta el punto de expulsar a alguien. Digamos, era un método castrense de participar de este movimiento. Pero lo que interesa para la charla de hoy es que él rompe con todo el teatro anterior. Digamos, con todo el teatro que se hizo de 1930 para atrás. Entonces, lo que sería bueno detectar hoy es qué dejó atrás, porque había muchas cosas atrás, prescindentes, malsanas, pero no todo era malsano ni prescindente, había emprendimientos interesantes que Barletta desconoció totalmente, porque para él ese teatro, el teatro anterior, estaba envilecido, palabra de él, envilecido, cosa que usaba con bastante frecuencia. En principio, ¿qué dejó atrás? Un repudio absoluto contra los empresarios teatrales, que eran en general los empresarios dueños de teatro o dueños de compañías de teatro, que fueron en todo ese periodo de 30, 40 años, en general los más beneficiados económicamente. No todos eran mercenarios, como siempre ocurre, pero había una cantidad enorme
de mercenarios de lo que vendría a ser el arte dramático, ¿no? Repudió el género chico, que el género chico, ahora voy a explicar un poco qué es el género chico, porque si no, no se entiende. El género chico, la palabra o las palabras género chico identifican sin ánimo peyorativo, por lo menos en primera aproximación, toda obra breve. Y obras breves en el teatro occidental hubo casi siempre el siglo de oro español, tuvo el entremés, el sainete, hubo mucha obra breve que está involucrada en esto que podríamos llamar género chico. Pero, ¿a qué se le llama generalmente género chico? Lo explico a pesar de que esto es historia del teatro español, pero lo tengo que explicar. En 1868, en España, tres empresarios desesperados, digo desesperados porque la situación de la vida española y del teatro español era muy calamitosa, no había dinero para hacerlo. Y por lo tanto, uno de los rubros afectados era el teatro. Tres empresarios españoles se ponen a pensar qué hacer, el famoso tema ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? E inventan, y cuando digo inventar, estoy usando el verbo, me parece exacto, el teatro por horas. El teatro por horas es, ellos inventan 4 funciones por jornada. Vermú y 3 noches, todas de 1 hora, y los domingos y feriados se agregaba una matiné a las 17 horas, o sea, 17, 18 vermú, 21, 22 y 23. Ese mecanismo, y por otra parte, el espectador tenía la posibilidad de ver una sesión a precios muy acomodados. Ojo, que las 5 obras en general eran obras distintas. Ese proyecto que se implanta en España, en un pequeño teatro, tiene un gran éxito. Tiene un gran éxito. Entonces empiezan los otros teatros españoles, con la excepción de los 2 o 3 teatros grandes y que siguieron haciendo lo que se llama teatro culto, teatro profesional, teatro comercial, teatro de 3 actos, teatro de 5 actos, 3 horas, 4 horas de función más o menos continuada. Los otros teatros empiezan a copiar el modelo. Y el género chico, el teatro por horas, se impone como un gran proyecto empresarial y económico. Pero ¿qué ocurre? La cantidad de obras chicas existentes se agotan, se terminan. Y entonces aparece el gran filón para los autores que empiezan a escribir en España, siempre estoy hablando de España, sainetes líricos es sainete con música, y lo que se llama la zarzuela chica, que es una zarzuela que en vez de tener 3 actos, tiene un acto.
la verbena de la paloma, por ejemplo, que si ustedes la ponen en la computadora van a ver que las versiones actuales duran 1 hora, 58 minutos. También la Gran Vía, que en realidad no es una zarzuela, sino es una revista, que es un invento francés incorporado al género chico. La revista es simplemente pasar revista en acontecimientos. La Gran Vía, se las cuento para el que no la conoce, es los barrios de Madrid que conversan entre ellos, las calles de Madrid, disculpen, las calles de Madrid que conversan entre ellos porque son calles que van a desaparecer porque se va a construir la Gran Vía. O sea que la Gran Vía existe como revista cuando todavía la Gran Vía no existía. La Gran Vía se construye tirando abajo un poco lo que pasó acá con la 9 de julio, tirando abajo edificios, barriendo con calles. Empieza a construirse en 1901. Ese proyecto empieza a llegar, o esa manera de hacer teatro, de producir teatro, en realidad de programar teatro, empieza a llegar al Río de la Plata, porque el Río de la Plata, a raíz de la gran inmigración, trajo consigo una continua visita de elencos teatrales que venían a Buenos Aires, porque Buenos Aires es una plaza muy interesante porque tenían público. Incluso elencos que trabajaban en sus idiomas originales, elencos judíos que trabajaban en yiddish, francés, alemán, italiano desde ya, y por supuesto españoles. Venían acá, entre otras cosas, porque de esa manera esas compañías podían tener trabajo continuo, porque cuando era invierno allá, acá era verano, y al revés, entonces prácticamente trabajaban todo el año, haciéndose en el medio un viaje de 40 días en barco, ¿no? Traen el género chico, precisamente. Las compañías traen el género chico y acá en 1890 se calcula, más o menos, ese género chico se instala. Pero ¿qué ocurre? Acá, como en España, también se instala en La Habana y en Ciudad de México el género chico. No es solamente un fenómeno que se importa en Buenos Aires. ¿Qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Llega un momento que hay poco material y hay que producir material. Y entonces se produce material a las patadas, digamos, y aparecen los autores repentistas y autoplagieros. Explico qué es repentista. Es el autor que termina la obra y no corrige, entrega para que se ponga en escena. Cosa que era bastante habitual porque no había tiempo. Y les aclaro que no era displicencia. Los autores españoles y los autores argentinos trabajaban todo el día, pero no daban abasto. Y autoplagieros es muy simple, se plagiaban a sí mismos. Cambiaban los nombres de los personajes, un poco las situaciones, y hay denuncias actuales, no de aquel momento, sino actuales, que por ejemplo Novión, Alberto Novión, terminó como unas cuantas obras de él de la misma manera. Y acá se implantó, el género chico empieza con la zarzuela chica,
que poco a poco se va abandonando y va ganando el sainete, que llega a ser, de alguna manera, en Buenos Aires, sinónimo de género chico. Aparecen los grandes saineteros, que empiezan a encontrar una fuente de trabajo que hasta ahí no tenían, porque las compañías extranjeras que venían acá ya venían con su repertorio. Por lo tanto, tenían muy poco interés en hacer obras de autores argentinos. Y cuando hacían obras de teatro de autores que eran muy pocos los que había, en general eran obras localistas hechas por elencos que no eran locales. Y entonces había muchas dificultades y muy pésimos resultados. Y como siempre hay que contar una anécdota de vez en cuando. Les cuento, uno de los primeros que se suman a esto es Enrique García Belloso, y él consiguió que una obra escrita por él se le estrene un grupo español. No era una obra de género chico, era una obra de 3 actos, y se la representan, y el público, que no era el público de ahora, empieza a patalear. Empieza a patalear porque la cosa era espantosa. Entonces García Belloso no tiene una idea un poco sonsa, digamos, se asoma y le dice al público que está pataleando y gritando, y que aparezca el autor, y esto del autor tiene una explicación clara. Todavía, autor era sinónimo de teatro. Todavía, el director, que hoy podría llamarse también sinónimo o por lo menos cercano, no existía. Entonces el autor, que aparezca el autor, él se asomó y dijo: gracias, imbéciles. Y entonces lo corrieron, el público lo corrió, lo arrinconó, y él dijo: bueno, pero tienen que entender que esto salió muy mal porque el elenco es español muy malo y no entiende nada de esto, y entonces después lo corrió el elenco. Pero bueno, tal es así, y termino con la anécdota, que en 1902 Pepe Podestá le estrena una obra que se llama Jesús Nazareno, una hermosísima obra de García Belloso, y la estrenan sin que salga el nombre del autor en el programa. Bueno, sigo. Esto es uno de los notables rechazos de Barletta, que precisamente aparecen con respecto al género chico, estoy hablando, ¿no? Que aparecen en 1930, precisamente cuando el género chico en Buenos Aires está decayendo, está aplacándose. ¿Por qué? Porque el público termina por cansarse de la cosa repetitiva. No hay novedad, no hay originalidad alguna, y por lo tanto van a ver cosas que son más o menos siempre lo mismo, siempre parecidos. Y por otra parte, tengan en cuenta qué posibilidad tenían los elencos de producir algo demasiado distinto cuando actuaban 4 obras por noche. ¿Qué posibilidad tenían? Ninguna. Simplemente lo que se lograba con los elencos eran elencos regularizados, la que hacía de madre madura, el que hacía de padre maduro, dama joven, galán joven,
el chistoso, el gracioso, digamos, roles fijos, de manera que nadie tiene que componer, para usar una palabra moderna, demasiado. Hacen siempre el mismo personaje con otro nombre. Bueno, el género chico en España precisamente se apaga bastante antes, en 1910 ya prácticamente ha desaparecido. Acá, como empezó después, sobrevive hasta 1930 más o menos, que ahí, ojo, no es que nos acostamos con género chico y nos levantamos sin género chico. Estas muertes siempre son procesos. ¿Qué hizo, que podríamos decir, injusto Barletta? Metió en la bolsa a todo lo que podríamos llamar teatro culto, teatro comercial profesional, teatro profesional, que eran las grandes compañías con cabezas de compañía muy acreditadas: Mecha Ortiz, Lola Membrives, Rosa Rosen, Narciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone, Pedro López Lagar, Ana Lasalle, que hacían un buen teatro, un gran teatro, grande en el sentido que era un teatro de 3 actos, con un compromiso actoral importante, con muy buena dramaturgia detrás. Por ejemplo, acá lo tengo anotado, en 1922, o sea, 8 años antes que Barletta tomara partido, acá se estrenó 6 personajes de un autor de Pirandello. O sea, obra compleja, ¿no? Obra de mucho nivel, revolucionaria en su época, muy revolucionaria, que además le dio un lugar al teatro italiano importantísimo, que ahora creo que lo ha perdido, pero bueno. También se comenzó a estrenar García Lorca, que García Lorca fue más importante acá antes que en España. Está bien que estaba Franco de por medio, pero bueno, no vamos. También ignoró, por supuesto, Florencio Sánchez, Gregorio de la Ferrer, Francisco de Filippi Novoa, Roberto Pairó. Nombro estos 4 porque son autores que empezaron a escribir a comienzos del siglo y que pretendieron modernizar el teatro argentino. Tengan en cuenta que el teatro argentino, además del género chico, venía de la gauchesca de Juan Moreira de los Podestá. ¿Qué significa modernizar el teatro argentino? Porque hay que explicar la palabra. Era trabajar con los nuevos elementos que estaban apareciendo en Europa para la representación teatral. Esos nuevos elementos eran la lenta aparición de una figura hasta ahí inédita, que era el director de escena, el individuo que desde abajo del escenario ordenaba la escena, cosa que hasta ahí prácticamente no existía. Por muchas razones, no me voy a meter demasiado, pero la falta de posibilidades lumínicas hacía que todo el mundo trabajara en proscenio porque estaban ahí las candilejas, y por otra parte no existía este concepto de que alguien lee una obra y empieza
a interpretar la obra, a encontrarle su correspondencia escénica. ¿Quién hace eso? ¿Quién empieza a hacer eso? Stanislavski, que empieza a elaborar esta figura. Y por otra parte, Stanislavski produce un fenómeno absolutamente nuevo que Occidente estaba buscando desde hacía, yo le diría, 200 años. Un método de formación actoral. Él empieza con el de la memoria emotiva y, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, lee a Chekhov de manera distinta como Chekhov leía sus obras. Incluso Chekhov estaba enojado porque decía que yo hago comedias y Stanislavski me hace tragedias. La pregunta que no tiene respuesta, como muchas que se presentan en la historia, es que hubiera sido el Chekhov sin Stanislavski, con Juancito Pérez haciéndole comedia. No sé. Esta gente que nombré, Florencio Sánchez, vuelvo a Laferrer, de Filipis de Novoa, Roberto Pairó, intentan a través de sus obras, de su militancia, modernizar el teatro argentino, eliminar también el género chico, por lo menos darle la espalda, pero en una utopía fracasada por distintas circunstancias. Ahora explico las circunstancias. ¿Qué operaba además desde el punto de vista dramatúrgico que me olvidé de decir? No solo las cuestiones del director y todo eso, la influencia muy grande en la escritura teatral de Ibsen, o sea, el drama moderno. El drama moderno, creado por Ibsen a fines del siglo XIX, empieza a operar en forma notable sobre el teatro de Occidente en general, y empieza a encontrar respuesta, y acá en Buenos Aires se empieza a trabajar de alguna manera con el influjo de Ibsen en forma notoria en algunos casos, y voy a tratar de explicarlos. Florencio Sánchez, que empieza a escribir, mejor dicho, a estrenar, no a escribir, en 1903 estrena 4 obras gauchescas y después estrena la primera obra o las primeras obras ibsenianas, Los derechos de la salud y En familia. Este cambio notable en la drama de Florencio Sánchez fue en su momento, no sé ahora que podemos pensar sobre eso, en su momento muy mal visto, muy mal evaluado. Incluso había un crítico importante de aquella época que se llamaba Jean-Paul, Juan Pablo Echagüe era, que lo llamó con ironía Ibsencito criollo. Hasta dónde pudo trabajar esto Florencio Sánchez fue muy poco, porque en 1910 muere. Se va a Europa y muere en el camino, muere en Italia. Gregorio de la Ferrer, un clubman, un hombre de la aristocracia argentina, no demasiado apegado al teatro y no demasiado apegado a la dramaturgia, pero como uno de sus tantos entretenimientos tenía el teatro como tal,
Y como él tenía una educación francesa, trae acá, o empieza a escribir acá en realidad, el vaudeville, la comedia brillante, ¿no? Jettatore, Los Invisibles, y su obra maestra, Las de Barranco. No escribe demasiado porque también muere en 1913. Por lo tanto, ya hay dos de este ejército de 4 que no pueden proseguir. Roberto Pairó, que tiene una obra interesante, que ahora no me voy a acordar el nombre, lamentablemente, que le estrenó Podestá, escribió la primera obra directamente vinculada con el teatro crítico o teatro social o teatro de denuncia, el nombre que quieran ponerle al drama moderno de Ibsen, digamos, de estructura parecida, o sea, plantear una denuncia y plantear las posibles soluciones o caminos que puede tomar esa denuncia, con una obra de 1903 que se llamó Marco Severi. Se las cuento muy rápidamente para que entiendan cómo acá se refleja Ibsen, porque la obra está escrita en contra o como denuncia de la ley de residencia de 1902. La ley de residencia es la ley propiciada por Miguel Cané, esa deliciosa criatura que escribió Juvenilia, donde apresado un inmigrante en estado de rebelión puede ser deportado. Y la deportación de alguien que lo deportan, digamos, podría ser peligrosa si vuelve a su lugar de origen, donde seguramente se vino porque allá la estaba pasando muy mal. Marco Severi es un señor que tiene una imprenta, que funciona muy bien, que todos sus empleados lo quieren, trabajan todos a gusto, paga bien, tiene un matrimonio perfecto, digamos, es ejemplar en todo, hasta que aparece un agente italiano y lo identifica como un asesino. Había matado a alguien en Italia con otro nombre. Marco Severi era el nombre que usaba acá, con otro nombre. Entonces, bueno, lo apresan y un juez determina que no tendría que ser deportado, que tendría que ser liberado, que tendría que dejarlo vivir como vivía, porque suponiendo que hubiera cometido ese asesinato, que por supuesto las posibilidades de comprobarlo en aquella época debían ser bastante difíciles, ya se había regenerado, ya se había reivindicado, había hecho una vida notable. La participación de Roberto Pairó en una denuncia muy clara, porque precisamente la ley de residencia no contemplaba ningún tipo de estos reparos. Pero tampoco puede seguir mucho su militancia Pairó, porque el diario La Nación, él era periodista del diario La Nación, lo manda a Europa como corresponsal y cubre durante muchísimos años, hasta 1924, la corresponsalía de La Nación en Europa, incluso cubre la Primera Guerra Mundial, y deja de escribir teatro, y curiosamente dice algo, él declara algo que
años después, y por otras razones parecidas, dirá también Griselda Gambaro. Él dice que no, Roberto Pairó, que no podía escribir teatro en Europa porque le faltaba el aire argentino, le faltaba la localía, le faltaba escuchar en la calle cómo se hablaba, no podía, no podía. Griselda, que se tuvo que exiliar, creo que todos lo saben, pero en el 78 creo, por la dictadura, ella en Barcelona escribió narración, pero dijo más o menos lo mismo. No podía escribir teatro porque no sentía el aliento de lo cotidiano. Bueno, cuando vuelve Pairó, escribe 2 obras, pero ya le falta potencia, ya no es lo mismo y muere en 1928. El último que queda es de Felipe de Novoa, que queda muy solo en este panorama, que por otra parte hace un enorme esfuerzo y muere en 1930 precisamente cuando Barletta de algún modo toma la bandera, porque el teatro independiente lo que hace es modernizar el teatro argentino. Bueno, otro motivo de repudio de Barletta era el capo cómico. El capo cómico, que acá existieron unos cuantos, el paradigma es Florencio Parravicini, es el jefe de compañía que hace arriba del escenario lo que se le antoja. Sobre todo trabaja con el morcilleo, la famosa morcilla. Dice cosas que no están en el texto. Se sale del texto y entra del texto. Un poco lo que hacía Olmedo en televisión. ¿Esto qué significa? Que el texto es un pretexto. Es una débil línea argumental que más o menos esa compañía lleva adelante a capricho del jefe de compañía, que hace que cada función sea distinta y que por otra parte se convoca. La gente viene a ver eso, no viene a ver la obra de teatro, viene a ver cómo Parravicini dice barbaridades, porque a pesar de que estamos hablando de tiempos muy pacatos, se desliza hasta lo grosero, hasta lo obsceno, por lo menos insinuándose por ahí. Se dice, se cuenta, y parece ser que es cierto, Parravicini nunca ensayó una obra. Otros dicen que ensayó una sola de Roberto Pairó por respeto a Roberto Pairó, porque Roberto Pairó era un personajón, pero nunca ensayó una obra, y lo que logró es destruir un dramaturgo importante que fue el inventor de este lugar, García Belloso, el creador de Argentores, que se puso al servicio de Parravicini escribiéndole para él. Y como dijo alguien, a las 10 funciones nadie reconocía la obra. Porque Parravicini hacía cualquier cosa. No es el único. Orfilia Rico era una capo cómica, para tomar el otro género, digamos, que había estrenado las de Barranco de la Ferrer, el personaje de la señora, de la... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Doña María. De Doña María, y que después se dedicó al morcilleo también, y un crítico de la época, Mariano Bosch, un crítico un poco
conservador, por decir un nombre, dijo que lamentablemente Orfilia Rico, que trabajaba para las señoras distinguidas, ahora trabaja en favor de las costureras. ¿Estamos bien? Sí, bueno, más o menos. Bueno. Sigo. ¿Hay alguna pregunta de algo? No. Sigo. Bueno. Y el último, el gran rechazado, fue Armando Discépolo, entre otras cosas porque se odiaban. Ni Discépolo ni Barletta eran gente de carácter dócil, todo lo contrario, y por lo tanto eran dos toros que se enfrentaron. Yo no tengo registros, yo por lo menos, de algo que Discépolo haya dicho de Barletta, pero sí tengo cosas de Barletta que dijo de Discépolo. Lo ignoró totalmente, aunque ya Discépolo estaba apagándose. Si el Teatro del Pueblo se fundó en el 30, Discépolo en el 34 dejó de escribir. Bueno, ¿qué pretendía Barletta? Por supuesto, sí. Mira, la crítica exacta, él lo llamaba figurón, Barletta a Discépolo. Yo creo que era una cuestión más personal que artística. Barletta no era un negado, tenía que entender que los textos de algunos, por lo menos, de los textos que ya existían, porque Stefano es del 28, son obras importantes, pero él militaba, Discépolo era un hombre que vivía del teatro, y legítimamente, no estoy hablando, ojo, que también hizo comedias tontas, cosas denunciadas por el mismo Discépolo. Él dijo, bueno, ya que estamos en Discépolo, termino con Discépolo. En el año 60, cuando Jorge Álvarez le edita las obras completas de Discépolo, Discépolo da la autorización siempre y cuando él pueda elegir cuáles son las obras completas. Y editan no todas las obras que él escribió, sino las que él consideró de nivel, o que le correspondía con lo que él quería hacer. Porque él decía que escribió muchas comedias tontas, no para pan, ni siquiera para agua. Supongo que de la misma manera que no reconoció el teatro importante que hacía Pirandello, no lo reconoció Discépolo. ¿Está contestada? ¿Qué propone Barletta? Y Barletta propone producir, programar una literatura dramática con mensaje. Perdonen la palabra mensaje, si hay de Puan aquí, no me denuncien. ¿Qué es el mensaje? Esto lo dice Dubati, me parece una síntesis perfecta. Enseñarle a ese público supuestamente malversado por el teatro comercial, o ese público nuevo que va a venir al teatro independiente porque el teatro independiente supuestamente se dirige a ellos, el camino correcto. Vale decir, es un teatro de denuncia
que plantea problemas y plantea soluciones. Esto que digo yo así, más muy suelto de cuerpo, pesó sobre el teatro independiente, por lo menos el teatro independiente original, que yo creo que termina en 1970, el original. Después continúa porque ahora hay el teatro independiente. Desde ya que me adelanto, una de las de la actitud propagandística que tenía Barletta sobre su teatro era que además de hacer buen teatro y hacer este teatro importante de denuncia, las entradas costaban el 20% de una entrada de un teatro más o menos normal. Me adelanto diciendo que Barletta no consiguió que un solo obrero entrara a su sala, ni un señor humilde o señora humilde entrara a su sala. Los que iban, y esto es dicho no por mí, sino por Ordaz, que fue testigo de esa época, estuvo presente, la gente que iba al teatro independiente antes del peronismo eran intelectuales, gente de facultad y los obreros cultivados. Ese obrero, según un dibujo exacto que hizo Aschini, Pedro Aschini, que fue uno de los otros próceres del teatro independiente, ese obrero que traía debajo del brazo un libro y el diario de la mañana. Eso fue su público hasta el peronismo, que su público fue el público antiperonista, porque ahí supuestamente se decían algunas cosas que afuera no se podían decir. Ante la falta de material, porque por supuesto al hacer, acortar con 30 años de teatro por lo menos, se quedó sin material Barletta, sin material argentino. Barletta acudió a obras de algunos compañeros de ruta, Pablo Palán, por ejemplo, uno de ellos, que fue un autor que acompañó a todos estos proyectos independientes, y a la alta literatura dramática de Occidente. Shakespeare, Siglo de Oro Español, Molière, los griegos. Hizo, yo le diría, los griegos hizo de las grandes obras griegas, casi todas, ¿qué le garantizaba a esto? Dos cosas. Primero, la alta calidad. Por supuesto, trabajaba con un material espléndido. Y la segunda, que menos desconfianza de la censura. Porque actualmente nadie de nosotros habla de censura. La censura existió en la Argentina con distintos grados hasta 1984, que Alfonsín en uno de sus primeros decretos la hace terminar. Espero que para siempre, no estoy tan seguro. Y la censura, por supuesto, era un arma que solían usar los gobiernos para joder a los que se suponía que los estaban molestando. Y el teatro independiente siempre gozó a su favor, o para su desgracia, un tinte de producto de izquierda. Aunque todos
los grandes teatros independientes, que todos tenían una plataforma, un planteo de objetivos. Una de las pautas de funcionamiento que ponían, que no adherían a ningún partido político, a ninguna religión, que el teatro estaba abierto a cualquier persona de buena voluntad que quisiera hacer buen teatro y trabajar sin fines de lucro. Pero claro, él empieza con este material Barletta, pero hay algo que indudablemente hace agua en el proyecto, que es la falta de un material distinto, de un material dramático, que por otra parte aparentemente no daban los pocos que nutrían al Teatro del Pueblo. Por otra parte, quiero decirle que casi de inmediato que el Teatro del Pueblo se fundan un montón de teatros independientes, y se calcula que a los 10 años había como 100 teatros independientes. Cuando hablo de teatros independientes, no todos tenían la estructura tan perfecta del Teatro del Pueblo, no todos se manejaban con esa rigurosidad, pero bueno, eran emprendimientos independientes. Y Barletta entonces decide cubrir esa acefalía convocando a narradores, que los narradores escriban teatro. Yo les nombro algunos ahora son desconocidos, pero por lo menos por ahí lo captan. Él convoca a Ezequiel Martínez Estrada, a Carlos Mauri, Amado Villar, Eduardo González Lanuza, Marcos Victoria. Marcos Victoria es un hombre de Sur, o fue, Alfredo Barán Carafa, Arturo Capdevila, Octavio Rivas Runi, Roberto Mariani, Luis Cané, heredero de los Cané, Nicolás Olivari, que fue un gran poeta, y Raúl González Tuñón y Álvaro Yunque. ¿Cómo? Sí, claro. Esta gente, él le pide obras, algunos cumplieron, le trajeron material, otros ni siquiera eso, no pasó nada, no había nada que revolucionaria demasiado el tema, hasta que aparece Roberto Ar. Roberto Ar es un caso, bueno, que da para una charla de 2 horas. Por supuesto, es un novelista exitoso. El juguete rabioso, Los 7 locos, Los lanzallamas y El amor brujo. Son 4 novelas. Directamente ahora, por lo menos, El juguete rabioso y Los 7 locos son clásicos imprescindibles. Pero por encima o por debajo de esto era un periodista exitoso, periodista del diario El Mundo, que firmaba sus aguafuertes porteñas cuando nadie firmaba. Incluso los críticos teatrales publicaban las críticas teatrales sin firma. La gente del mundo teatral reconocía las críticas por el estilo, pero no por la firma. Las aguafuertes porteñas en El Mundo, él escribió montones, era un pequeño escrito
que ocupaba más o menos siempre el mismo espacio, sobre acontecimientos que Ar veía y se dignaba contar como un agua fuerte. Buenos Aires le daba de comer al que le interesan las aguas fuertes. Si no las conocen, hay un montón colgadas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es la biblioteca del gobierno español, una biblioteca fantástica, donde ahí van a encontrar montones de cosas. Ahí hay un montón de aguas fuertes de Roberto Ar. Roberto Ar, un hombre, dos palabras sobre eso, adicto a la astrología, alteró su nombre, alteró la fecha de nacimiento para caer bajo el influjo de Saturno y no sé quién. Denunció que él llegó hasta tercer grado, que por eso escribía mal. No escribía mal, no escribía ojos con H, eso no es así. Y al que le interesa Roberto Ar, hay una excelente biografía de él, de Silvia Zahita, que se llama El escritor en el bosque de ladrillos. Silvia Zahita descubrió la partida de nacimiento, entonces descubrió su verdadero nacimiento y descubrió que fue hasta quinto grado y no hizo sexto grado porque en la escuela no había sexto grado. Cuando empieza el Teatro del Pueblo, empieza a usar todos los teatros, no solo el Teatro del Pueblo, todos los teatros independientes empiezan a buscar, con preferencia del centro de la ciudad, espacios para trabajar. ¿Por qué? Porque el espacio era una especie de medalla identificadora del teatro. Vos le podés decir, en tal lugar está el Teatro del Pueblo. Porque si no, el destino de los teatros independientes era alquilar las salas, generalmente los lunes, cuando no había función del elenco profesional, pero distintas salas. O sea, no había una residencia, no había un lugar. Bueno, muchos consiguen salas, lugares abandonados que se los prestaba con un convenio más o menos escrito y más o menos riguroso, la municipalidad de aquel momento, para su uso como teatro. En general eran lugares, no teatros, eran lugares que había que transformar en teatro. A Barletta le dan una lechería desocupada en Corrientes al 400, se la dan en 1931, cuando Corrientes todavía era angosta. Corrientes ancha desde 1936. Hasta ahí era una calle, no era una avenida. Y ahí lo que hacía Barletta, por eso viene el tema del hombre de la campana, salía a la calle con la campana, esa campana que ahora tenemos nosotros colgada en el Teatro del Pueblo, esa es la original, y tocaba la campana para avisarle a la gente que andaba por la calle que ahí había un teatro y que se podían acercar y que podían ver teatro a un precio irrisorio, y en última instancia, si él se enteraba que la persona tenía muchas ganas y no tenía un peso, lo dejaba entrar gratis. Ante esta circunstancia tan curiosa, Roberto Ar, hombre de las aguas fuertes porteñas, va y le hace, va a la lechería para hacerle un agua fuerte porteña. El agua fuerte, que después publica en
en el mundo es absolutamente desamparada. Dice que ese proyecto no tiene ningún sentido, que se encontró con 20 muchachos muriéndose de frío en un cuarto descascarado, y que iban a tener un éxito después de 100 fracasos. Digamos, no es para nada entusiasta. Pero ¿qué hace Barletta? Toma un capítulo de Los Siete Locos, el que leyó Los Siete Locos lo puede reconocer, es el momento en que a Erdosheim lo está esperando la esposa con su amante, que es un militar, y que lo están esperando para decirle, la esposa, para decirle que se va con ese señor que lo deja, que lo abandona. Que lleva el título, la teatralidad de ese capítulo, El Humillado, porque realmente lo que le ocurre a Erdosheim es absolutamente humillante. Les digo esto porque en algunos libros de historia, incluso de historia del teatro y de algunas firmas acreditadas, se dice que El Humillado lo escribió Roberto Ar, y no es así, lo escribió Barletta. Una de las pocas obras que Barletta estrenó en el Teatro del Pueblo, porque él decía que prefería dejarle el lugar a otros. Lo convoca Ar y le muestra El Humillado. Y Ar enloquece, se entusiasma y dice algo como, dejo de escribir novelas. ¿Por qué? Porque la literatura argentina de alguna manera está encaminada. Tiene lectores, tiene escritores, tiene editores. Adelante. Me voy a dedicar al teatro que está por hacerse, que hay que hacer teatro. Y entonces escribe, guiado por Barletta, que le da nociones de estructura, de arte dramático, escribe 300 millones. Creo que muchos de ustedes deben saber de dónde viene 300 millones. Antes de Las Aguas Fuertes, antes del Mundo, antes de ser un periodista acreditado, Ar era periodista de policiales y asistió al suicidio de una pobre sirvienta que se encontró sola y angustiada en Buenos Aires. A partir de esa imagen, él construye 300 millones. A partir de ahí, sigue escribiendo. Escribe 7 obras que, con excepción del Fabricante de Fantasmas, todas les estrena el Teatro del Pueblo. 300 millones, Saverio el Cruel, La Isla Desierta, que quizás sea la mejor obra de Ar en el teatro, África, La Fiesta del Hierro y El Desierto entra en la ciudad, que en realidad se le estrenó Barletta después de su muerte, porque también Ar vivió poco, murió en 1942. O sea, estrenó 300 millones en el 32 y vivió 10 años más. Hay un episodio muy interesante que habla un poco de la manera que trabajaba Barletta. Cuando Roberto Ar quiere hacer Saverio el Cruel, quiere escribir Saverio el Cruel, tiene una idea, a mi juicio, brillante,
que no puede concretar porque Barletta le aconseja lo contrario. Saverio el Cruel, para los que no conocen la obra, es un pobre mantequero, un tipo que vendía manteca por la calle, que es metido en un lugar donde unos aristócratas aburridos escenifican una situación donde se supone que una reina, que es la dueña de la estancia donde están, se siente amenazada por el mantequero este disfrazado del ejército rebelde. Y la reina termina matándola, porque todo el mundo creía que se hacía la loca y estaba loca. Es el mismo resultado que Enrique IV de Pirandello. Todo el mundo se cree que Enrique IV se hace el loco y está loco. Pero Roberto Ar quiere ubicar la obra en un manicomio y que los actores sean los locos y que la gente que podríamos llamar sensata, racional, sean los médicos. Barletta lo convence de que no es así, y en pos del mensaje lo que hizo es trasladar esa idea brillante a una estancia de la provincia de Buenos Aires, la aristocracia argentina, por supuesto la aristocracia argentina y sus vicios, esa denuncia constante. No sabemos, porque no hay datos, si realmente esto lo molestó a Roberto Ar. Lo que sí podemos decir ahora, que se hubiera adelantado a una obra estrenada en 1964, Marat-Sade de Peter Weiss, que precisamente se desarrolla en un manicomio. Con los locos actuando, no sé quién, por lo menos quien vio la película de Peter Brook, que es maravillosa. Es posible, se deduce, que hubo un desencuentro con Barletta hasta tal punto que el fabricante de fantasmas, que no le estrenó el Teatro del Pueblo, Ar lo quiso estrenar en el circuito comercial. Y lo hizo estrenar en el circuito comercial y fue un fracaso absoluto. Se lo estrenó la compañía de Carlos Perelli, Milagros de la Vega y María Esther Podestá, o sea, una compañía importante. Fue un fracaso. Yo leí las críticas en general salvan hasta cierto punto al texto, pero demuelen la puesta en escena. Hay otra versión que dicen que Roberto Ar tenía muchos problemas económicos, tenía una hija que mantener, una esposa que mantener que estaba muy enferma, y además una vida, y que posiblemente esa huida del teatro independiente fue un lugar donde podía ganar guita, si eso hubiera sido un éxito, o por lo menos una obra de trayectoria más o menos normal. No sabemos si esto es así o no. La cosa que vuelve al Teatro del Pueblo, y ahí vuelve con La Isla Desierta, que vuelvo a repetir, a mí me parece que es una de las cosas más logradas, es una obra breve. La poética de Roberto Ar, voy a ser rápido porque si no, no. Tiene una virtud o una cuestión de distinción con respecto al teatro que se hacía
en Buenos Aires, o se escribía en Buenos Aires. Todos los sismos están ahí adentro. Él trabajó con realismo, por supuesto, con grotesco, era un admirador, Roberto Ar, de Discépolo, con expresionismo, que era también las nuevas versiones dramáticas que venían de Europa, con teatro dentro del teatro, que en ese momento era una fórmula absolutamente original, novedosa. En Saverio del Curel es teatro dentro del teatro. Incluso Luis Ordaz se atreve, o se atrevió en realidad, a decir que fue una especie de pionero del teatro del absurdo, a pesar de que el teatro del absurdo acá aparece en 1950, el teatro del absurdo de Ionesco, Adamov y todos esos, no sé si es para tanto, pero bueno, digamos. Es un teatro universalista, las obras de Roberto Ar no se sabe bien dónde transcurren, y con respecto al lenguaje, que podría ser una identificación, mezcla lunfardo, mezcla el castellano culto, mezcla de manera que es muy difícil identificar o muy difícil a través del lenguaje. Bueno, ¿cuánto tengo? Bueno, digo, esto quedó en veremos. Bueno. Lo único que no aparece en las obras de Ar, y quizás tenga correspondencia con su vida personal, es el amor romántico. Él tuvo muchas desdichas matrimoniales, que en este libro de Saíta están muy relatadas, muy pormenorizadas. Bueno, desaparece Ar en 1942. El Teatro del Pueblo sigue, le digo ya, sigue hasta 1975, que muere Barletta. Después trató de seguir 2 años más con las herederas, que eran 3 mujeres, su esposa y 2 actrices del elenco, pero no resultó. Es verdad lo del cerco de Leningrado, ¿no? ¿Cómo? Lo del cerco de Leningrado es verdad la historia, ¿no? Un poco. Sí, lo que no sabemos si tiene la cuestión romántica. Bueno. Sí, algo de eso debe haber. No, lo voy a desviar. No es una obra que se escribió en base a eso. No, pregunta qué es el cerco de Leningrado. Bueno, es una obra de un español, Sanchís Sinisterra, que supuestamente retrata lo que pasó en el Teatro del Pueblo después de la muerte de Barletta. Pero en vez de 3 mujeres, son 2 mujeres las que tratan de proseguir con la tarea. Lo que es terrible en la obra, que trajo muchos problemas, pero no me voy a meter a comentar esto porque nos quedamos hasta las 12 de la noche, fue que Sanchís Sinisterra desliza que estas 2 mujeres eran las 2 mujeres de Barletta. Bueno, claro, un chusmerío de Tito Cosa, las 3 mujeres se enteraron. Bueno, termino ahí.
Junto con el Teatro del Pueblo se generan, como les dije, otros teatros independientes, algunos muy grandes y muy importantes. Voy a mencionar algunos, no voy a decir qué hicieron porque La Máscara, Fray Mocho, el Teatro IF, el Teatro Judío y Nuevo Teatro. Está bien, ¿no? Que fueron teatros muy grandes y que a medida que crecían, algunos, La Máscara fue creada en 1936, pero Fray Mocho, Nuevo Teatro, fueron creados en 1950. O sea que ya había pasado mucho de teatro independiente, había habido mucho teatro independiente y se había aprendido mucho. Incluso hubo críticas desde adentro que decían, bueno, paremos la mano porque esto no es así. Por ejemplo, en el caso del Teatro del Pueblo, tuvo elencos horrendos siempre. ¿Por qué? Porque él no permitía que alguien que tuviera algún tipo de técnica aprendida entrara al teatro. Y mucho menos si esa persona había pisado un escenario del teatro comercial. Entonces todo era puro voluntarismo. Y el voluntarismo es interesantísimo, pero no basta. Hay que saber, y entonces estos grupos empiezan a entender que además de tener la voluntad, hay que empezar a saber qué es un actor, qué es una actriz, cómo yo enfrento Hamlet. Digamos, no puedo decir Hamlet, hay que hacer otra cosa. Y eso por un lado. Por otra parte, la gente que empieza a crecer en edad. Y una cosa es ser romántico a los 20 años, que vos no tenés ningún compromiso y es lindo. Y otra cosa es a los 40, cuando por ahí formaste una pareja, tenés hijos, a los hijos hay que mandarlos a la escuela y comprarles los guardapolvos. Entonces hay que ponerse a pensar que lo de todas las noches en el teatro es muy lindo, pero alguna vez una esposa quiere cenar con el esposo o un esposo con la esposa, depende si era actor o actriz. Empiezan a ver una suerte de reconsideración de los estrictos postulados de Barletta, que Barletta nunca cambió. Él murió con las botas puestas. No, todo lo contrario, defendía su teatro y decía que él hacía el mejor teatro de Buenos Aires y no era el mejor teatro de Buenos Aires, hasta tal punto que la prensa empieza a tener en cuenta al teatro independiente y a publicarle críticas recién en 1947, o sea, a los 17 años de su fundación, y lo hace respecto a un espectáculo de La Máscara que era una versión de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y entonces un Mitre, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, un Mitre que era el crítico de La Nación, le dedica media página de La Nación, tamaño sábana, acuérdense que La Nación antes era así, a la crítica esa, hablando absolutamente maravilla. Y el Mundo Guibur, que era un crítico importante de ese momento, dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces hay que ir a los reductos independientes, dice. Tal es así
que todas estas obras de Roberto Ar, que yo acabo de mencionar, no tuvieron crítica con excepción de el fabricante de fantasmas, porque como se estrenaron en el Teatro del Pueblo, no tenían crítica. A veces tenían una pequeña gacetilla informativa, pero el Teatro del Pueblo, a medida que pasaba el tiempo, iba perdiendo prestigio. Y por lo tanto, la prensa, cuando empezó a noticiarse y a preocuparse por el teatro independiente, no tomó al Teatro del Pueblo como referente, sino tomó a La Máscara, que hizo cosas maravillosas, La Máscara, y por supuesto que se puede hablar, sobre todo dirigidos por los directores judíos que escapaban de Europa, del nazismo, y llegaron acá cargados de Stanislavski. Hicieron, dicen que hay una, por supuesto, estos son crónicas, no tenemos ningún registro, que hicieron un Pereguín completo. El Pereguín son 28 escenas, 3 horas de función. El Pereguín es una obra de Ibsen, ¿no? Es una cantata maravillosa que todo el mundo quedó maravillado. De todas maneras, nadie superó demasiado ese estrecho público que yo les dije hace un rato. Bueno, muere Roberto Ar, hay un gran vacío, y La Máscara, que era un teatro, por lo que dije, más o menos se entiende, progresista, por lo menos, o con ánimo de progresar, entiende que tiene que hacer obras nacionales. Hizo, bueno, ya le dije, lo de Dostoyevsky, Pereguín de Ibsen, Antígona de Anuil, bueno, pero está buscando texto y no encuentra. No había tantos autores como ahora, y no había tantos autores que podrían acercar un material estimable. Yo les digo como dato anecdótico, cuando se hizo Teatro Abierto, se necesitaron 21 autores y no fue fácil conseguirlo. No había más de 21, algunos no podían, algunos no querían. No es como ahora que podés multiplicar 21 por 100 y creo que todavía nos quedamos cortos, pero bueno. La Máscara entiende que es una deuda lo de no tener una dramaturgia nacional, o una dramaturgia nacional estimable. Entonces, en La Máscara milita Carlos Gorostiza desde 1942 precisamente, pero como titiritero. Tiene un retablo de títeres que se llama Títeres de la Estrella Grande, y trabaja como un anexo de La Máscara, títeres. Y escribía para los títeres, escribía las obras para títeres. Y un día está haciendo de actor, hace de actor, está haciendo de Creonte en la Antígona, y los compañeros dicen: vos que escribís para los títeres, ¿por qué no escribís una obra para los grandes, para los adultos? Y él dice: bueno, sí, puede ser. Renuncia a... porque claro, trabajaba. Todos trabajaban y a la noche hacían teatro. Renuncia al rol, al papel, y a la noche, en vez de ir al teatro, escribe El Puente,
que se estrena el 4 de mayo de 1949. El Puente es, a mi juicio, la primera obra del teatro independiente en serio, porque si bien yo puedo decir que Roberto Arco, con 300 millones, es un autor del teatro independiente, Roberto Ar venía de otro lado, venía de la narrativa. Goro o Gorostiza venía de La Máscara, era de las entrañas de La Máscara. Lo que hace con este texto, no sé quién la conoce, pero hago una síntesis. El puente, se está construyendo un puente en Zárate, para ser más exactos, y está la barra de la esquina y la familia encumbrada. Gastón Breyer, un gran escenógrafo argentino, notable, hizo una de las escenografías que se cuentan más memorables por lo menos de aquella época. Hizo una esquina así, que era el primer acto, porque el primer acto estaba dedicado a la barra de la esquina, que eran unos chicos que estaban esperando a un chico que iba a venir del puente, de la construcción del puente, para jugar un partido de fútbol. Y ese chico era el asistente del ingeniero del puente que vivía en esa casa, que en el segundo acto se da vuelta y es la casa. Hubo un crítico que dijo, no sabíamos que La Máscara tenía escenario giratorio, y no tenía escenario giratorio. Estaba Gastón Breyer abajo con unos palos que lo movía así. Resulta que hubo un accidente en el puente, y los dos mueren, el ingeniero y el niño. Entonces, el tema es que la casa tiene teléfono. Pero claro, llamar a Zárate, estamos hablando de 1949, no era... Luchan con el teléfono, qué sé yo, bueno, al final consiguen la noticia y vienen los féretros a Buenos Aires y los entregan en los domicilios equivocados. El chico va a la casa del ingeniero y el ingeniero a la casa del chico. Digamos, como mensaje, por ahí los dos que se fueron son de Puan, así que puedo decir. Mensaje, en el hoyo todos somos iguales. Bueno, la obra no gusta demasiado. No le gusta, mejor dicho, a La Máscara no le gusta demasiado. Asquini en un libro lo dice, por lo tanto no estoy traicionando a Asquini, dice, no era lo que queríamos, pero bueno, fue un éxito. Y fue un éxito de La Máscara. Lo que hizo Gorostiza, lo sintetizo porque sería muy largo, es volver a las formas tradicionales, al realismo tradicional. El realismo es un género argentino que siempre acosa. Hay dos cosas que acosan a la dramaturgia argentina, el realismo y el melodrama. E incluso ese realismo se advierte en el lenguaje. Desaparece el tú, porque hasta ahí se escribía de tú. Lenguaje de traducción.
Y los chicos hablan de che, vos. Y hablan de una crisis, la obra habla de una crisis muy severa que trata de retratar el señor Gorostiza, y que el peronismo, 1949, es plena época, apogeo del primer peronismo, le cae muy mal. Porque realmente, y eso lo podríamos discutir mucho, no había esa crisis que dice la obra. En todo caso, hubo crisis del 30, muy terrible, pero el peronismo había elevado mucho el nivel sobre todo de los humildes. Y no lo digo con ánimo partidario, trato de ser más o menos objetivo. Bueno, y hay un hecho notable que se los cuento, o dos hechos notables. Se los cuento y terminamos, porque me parece que, salvo que quieran quedarse acá, hay camas, pero del otro lado. Armando Discépolo es el director teatral, director de escena de la compañía de Nélida Quiroga. Y viene y le pide a La Máscara el texto del Puente y la participación de los chicos, que creo que eran 5 o 6, no me acuerdo bien, en el montaje de El Puente en el circuito comercial, o sea, en la compañía de Nélida Quiroga. Asamblea. El teatro independiente se caracterizó, y yo fui una de las víctimas, así que lo puedo decir, por el asambleísmo. Todo se discutía por asamblea. Y las asambleas eran muy complicadas porque todos creíamos que sabíamos todo. Sobre todo que habíamos inventado el teatro. Hasta que nosotros llegamos no había teatro. Llegamos nosotros y empezó a haber teatro. Asamblea se discute si se accede al pedido de Discépolo. Se acepta que se le da el texto, pero los 5 chicos no. Entonces, Discépolo estrena el texto en circuito comercial. Y entonces El Puente se daba en 1949 en el Teatro La Salle. El Teatro La Salle es un teatro que existe todavía, pero no es teatro, en Perón al 2200. Ahí estaba La Máscara. Y en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre y Paraná, ¿no? La Máscara del teatro de Discépolo. Digamos, ustedes, para que vean ustedes la distancia que había entre los dos campos, cosa que ahora no existe. No sería posible que existan dos títulos iguales, porque además serían competencia. En ese momento no eran competencia porque eran dos circuitos absolutamente separados. Para terminar, Gorostiza decide filmar la película. Entonces empiezan los trámites. ¿Por qué? A raíz que la Argentina le declaró la guerra a Alemania con mucha tardanza, prácticamente cuando Hitler estaba liquidado, le declaró la guerra. Estados Unidos, que le exigía una toma de posición desde muchísimo tiempo antes, le retaseaba el material fílmico con que se filmaban las películas que se producían solamente en Estados Unidos, Kodak. Por lo tanto, la producción cinematográfica dependía del Estado, que el
famoso IAPI, ¿no? Que era un instituto autárquico de importación, algo así, no me acuerdo exactamente. ¿Cómo? Exactamente, muy bien. Bueno, traía el celuloide y se lo vendía a la gente que... Pero eso significaba una suerte de poder sobre el tema. Entonces a Gorostiza le dicen que sí, que no hay ningún problema, que le dan el material con una condición. En la obra, la crisis que él habla de la obra dice tiempo actual, o sea, 1949. No puede ser. Entonces, antes que comience la película, dice un cartel, esto sucedió en 1942, que era previo al peronismo. Antes del golpe del 40. Ya eran ellos, ya eran ellos. Bueno, corría el año 1942, decía el cartel antes. Bueno, yo creo que... No vamos para más. Preguntas. ¿De qué vivía Barletta y la gente? Barletta, bueno, yo te digo, Barletta era inspector de aduana. Barletta era inspector de aduana. Héctor Alterio, esto lo saben todos, era corredor de galletitas Terrabuzzi. Y les cuento una anécdota personal, o casi personal, para un poco explicar esto que vos preguntás. Cuando yo estuve en un teatro independiente en San Isidro, que fue uno de los, ya las grandes, estaban muriendo todas las grandes, los grandes grupos, estaba muriendo Fray Mocho, que de alguna manera era nuestro referente. Por supuesto, asamblea y todas esas cosas. Y habíamos por lo menos cosas que muy pocos teatros independientes tenían. A nosotros nos financiaba la Municipalidad de San Isidro y nos pagaba un profesor de actuación, que era Camilo da Passano, el padre de Claudio da Passano, en aquel entonces esposo de María Rosa Gallo. El hombre que había leído todo el teatro del mundo. Y era vicerrector de la Escuela Nacional. Entonces un día ahí vino y dijo, yo puedo preparar a uno o una para entrar a la Escuela Nacional, pero full time. Hay que ir todos los días, no se puede faltar, bueno, un régimen escolar estricto. ¿Quién puede? Porque todos trabajábamos. Asamblea. Y resultó elegido Roberto Carnaghi, que era corredor de vinos. O sea, ibas por los almacenes y le decía, bueno, ¿usted cuánto vino quiere? Y yo quiero 2 cajas de Chianti, 3 de Blanco. Y eso lo podía hacer en cualquier horario. Como Alterio podía hacer lo mismo con las galletitas. Y entró Carnaghi y terminó. Anda a escribir. Bueno, ¿está respondido? Después, bueno, ya que me preguntas.
Ay, no te escuchó bien, discúlpame. Se le puede dar el micro. Gracias. Te preguntaba, soy Clara, Sí, sí, por claro. las dudas, digo, ¿en qué momento se te da a vos el tema del teatro? ¿Qué pasa con vos? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ocurre? Mirá, ¿En qué no momento? me gusta demasiado hablar de mí, Pero pero lo yo te voy a estoy preguntando, sintetizar. contestá, no hagas autocensura. No, yo vivía en San Isidro y a dos cuadras de mi casa vivía Hugo Midón. Ah, Y resulta que éramos adolescentes, que como Hugo Midón iba a una escuela de normal, o escuela de normal en el sentido de formación de maestros y maestros, y había 2 varones y 6.000 mujeres, más o menos. no muestres tu misoginia, por favor. Teníamos baile todas las noches, lo que se llamaban los asaltos. Algunos de ustedes son demasiado modernos como para saber lo que era el asalto. El asalto era la cosa más inocente del mundo. El pecado más grave de un asalto era fumar. Las chicas, ¿cómo? Sí, cigarrillos, sí, desde ya. Las chicas ponían la casa y la comida y los muchachos traíamos la bebida. La bebida espirituosa más terrible que llevábamos era cerveza. Bueno, y no sé por qué razón Hugo Midón, cuando se forma el Teatro Independiente en San Isidro, él va y me dijo, ¿por qué no te venís? Dice, hay un lindo ambiente, la pasamos muy bien, podemos hacer teatro. Bla, bla, bla. Digo, bueno, sí, ¿cómo? Mirá, el sábado se hace una función en la Villa Miseria La Cava. No sé si ustedes conocen La Cava, ahora me dicen, no quiero ser prejuicioso, me dicen que no se puede pasar por la puerta, por la calle. En aquel momento la municipalidad llevaba el escenario, lo plantaba en el medio de la villa, iba el elenco, actuaba y se iba. Y al otro día iban los mismos que llevaron el coso y se lo llevaban. Dice, veniste a ver una función en La Cava. Voy a ver la función en La Cava y me acuerdo que era El pedido de mano y una obra de Cayol, que ahora no me acuerdo, que eran una chica y un chico. ¿Cómo? El debut de la piba. Era un chico y una chica. Yo creo, no sé, no era la primera vez que veía teatro, pero era la segunda o la tercera. Y cuando termina la obra, la chica me pregunta, ¿te gustó? Y le digo, sí. Y me dice, sí, pero qué lástima que le faltó ritmo. Y yo dije, ¿qué carajo será el ritmo? Digo, qué difícil que debe ser esto del teatro, porque yo sabía intuitivamente que el ritmo no era ir más ligero. Pero ¿qué era el ritmo? Después me di cuenta que esta chica tampoco sabía, pero no importa. Y ahí empecé. Empezamos, Midón, yo, Carnaghi, y gente que después fue quedando en el camino. Después, como era un proyecto frondicista, y disculpen, para ustedes Frondizi debe ser de la Edad Media, no fue en la Edad Media, 1958, 1962, cuando cayó Frondizi todo se fue al diablo y ahí nos desparramamos y cada uno hizo lo que pudo. Esto es muy sintético, una biografía muy sintética. ¿Más preguntas? Sería bueno que...
¿Sabes que no había descubierto que son tan incómodos? No pueden ser. Voy a hablar con Doris. Ay, no te escucho. ¿No está el micrófono? ¿Qué? Ah, pero yo no... Acá está la dueña es ella. ¿Quién quiere el micrófono? ¿Quién estaba hablando? Perdón, Bocha, hay un clamor popular que está pidiendo la charla 2, digamos, la continuidad de esta charla. Yo no tengo nada que ver, la gente... Yo doy la charla 2 si los que vinieron hoy vienen a la charla 2. Levante la mano a quien viene, ahí tenés, listo. Yo Estás en les el horno, digo Bocha. que tengo mucha experiencia con respecto a esto. Yo doy clases y a veces regalo clases, todos me la piden y después vienen 5. Claro, Y acá se hace. hay participantes que posiblemente hagan eso. No, de ninguna Y manera. ellos saben. De ninguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Bocha, por esta charla. Muchísimas gracias. Bueno.